Bienvenidos a esta masterclass de nuestro reto DTX. Para mí es un gusto que estés aquí, que te hayas tomado la oportunidad de conectarte a esta llamada, que seas parte del reto DTX y que justamente en esta sesión vamos a hablar de un tema muy importante y muy interesante que nos afecta principalmente a nosotras las mujeres. Por supuesto, toda esta información va a estar a tu disposición para que tomes los mejores consejos, saques las herramientas que necesites y desde hoy mismo empieces a cuidar tu bienestar integral. Para mí es un gusto como siempre. Gracias por conectarte. Igualmente, cuéntame, ¿desde dónde estás conectado? ¿Desde dónde estás siendo parte? Gracias, Agüeda, qué gusto verte. Gracias por poner tu cámara. Muy buenas noches. Hola, hola. ¿Cómo están? Perfecto. Bienvenidos sean todos. Vamos a dar unos minutitos a ver si se conectan más personas por acá para hablar de este tema. Este tema es interesantísimo porque nosotros, por ejemplo, bueno, haciendo la conmemoración de lo que fue el Día Internacional de la Mujer, quisimos dar esta masterclass hablando un poco más de lo que representa, pues cada una de las etapas, porque como bien sabemos, se habla muchísimo de la perimenopausia, se habla muchísimo de las hormonas, se habla muchísimo de todo lo que representa estos cambios que son completamente normales, que a diferencia de los hombres, que ellos tienen un metabolismo y tienen las mismas hormonas los 365 días del año por un tiempo continuo, nosotras las mujeres tenemos fluctuaciones a lo largo del mes y además a lo largo del mes, conforme pasa nuestra edad, también tenemos cambios. Por eso es importantísimo entender cómo podemos potenciar nuestro bienestar con las estrategias que vamos a hablar de hoy. Vamos a hablar sobre todo de alimentación, mindfulness, hormonas, todo lo que representa las estrategias adecuadas. Así que esto casi casi que vas a tener hoy es una clase. Si quieres tomar nota, si quieres aprender muchísimo más, conéctate en este momento presente para que tomes la información que necesites, ¿ok? Muy buenas noches, Lina, qué gusto verte. Qué gusto verte por acá. Hola, hola. Marta, muy buenas noches. Nos saludas desde Medellín. Saludos, Marta. Qué bueno que te conectaste. Bienvenidos. Y bueno, para los caballeros que nos acompañan esta noche, estoy muy segura que tienen mamá o una esposa o pareja o hijas, sobrinas, nietas, que también esta información nos ayuda muchísimo a entender que tal vez no es que le pegó a la luna, tal vez no es que esté hormonal, sino es que realmente nuestro cuerpo cambia tanto por las hormonas que nosotras también estamos aprendiendo a entender qué es lo que pasa con ellas. Entonces, son como estrategias para que puedan acompañar en el proceso y que también vamos a hablar de nutracéuticos que pueden ayudar además a mantener la buena producción hormonal tanto en mujeres como en hombres. Entonces, aquí hay información para todos, así que espero que estén listos para esta clase, para esta masterclass. Y por supuesto, al finalizar la llamada tendremos nuestra ronda de preguntas específica del reto de ETX, de cómo te has sentido, de cómo has estado. Así que vamos con todo. Muy bien. Entonces, iniciemos. Nutrición, hormonas, alimentos funcionales, actividad física, mindfulness en cada etapa de vida. Porque lo que más tenemos que ser es seres integrales y que sobre todo estemos en bienestar. Entonces, por eso, bienvenidos a esta experiencia, bienvenido a todo lo que representa el reto de ETX, que si lo estás viviendo por primera vez, déjame decirte que este es un programa de acompañamiento en donde muchas personas han logrado transformar significativamente su calidad de vida a través de estrategias adecuadas con una alimentación balanceada, con el acompañamiento, con estrategias de suplementación, con herramientas de crecimiento personal que permite un bienestar integral, abordando las diferentes áreas de nuestro cuerpo. Así que bienvenidos a esta masterclass súper poderosa. Vamos a hablar primero de la exclusión de responsabilidad. Siempre es muy importante recordar qué representa cuando hablamos nosotros de suplementos alimenticios. En el caso específico de los productos, recordemos que Plenia hace la adaptación de productos para cada país, cosa que es fantástica, tomando lo mejor
de cada región para dar un producto que sea de calidad. Entonces, en el caso de México, los productos están formulados como suplementos alimenticios y no están destinados a tratar, diagnosticar, curar ni prevenir ninguna enfermedad. El uso de estos productos siempre va a ser responsabilidad de quien lo consume y la información proporcionada en esta presentación y cualquier material va a ser de carácter informativo y no se interpreta como un consejo médico, por ende no sustituye una consulta del especialista que te tiene frente a frente o que tiene la capacidad de conocer muchísimo más a fondo lo que tú realmente necesitas, ¿ok? Las opiniones y comentarios de estas llamadas son a criterio profesional de los integrantes del Consejo Médico, empresarios independientes de Plenia, entonces siempre es muy importante consultar a un profesional de la salud en caso de iniciar cualquier programa de suplementación y sobre todo en condiciones específicas como enfermedades crónico-degenerativas, afecciones de hígado, afecciones renales, embarazo, lactancia, para que en este caso sea siempre adecuado para la persona que los consume. Entonces recordemos además que cada cuerpo es diferente y que el uso de los suplementos no va a garantizar un resultado en específico, es un conjunto de estrategias que permite el bienestar integral. Es decir, es una patita de la mesa que tú estás asegurando de que esté firme y esté presente. Entonces, por eso trabajamos de una manera integral para que todo vaya de la mano. Y en el caso de Colombia, pues los productos que se comercializan y se distribuyen en Colombia están registrados como alimentos. No están destinados a diagnosticar, tratar, curar ni prevenir enfermedades y tampoco se deben interpretar como suplementos dietarios o productos fitoterapéuticos. ¿Por qué? Porque va a ir en base a la reglamentación y a las indicaciones de los organismos que regulan la distribución y producción de productos en cada región. Entonces, siempre esto va de la mano a que Plenia se enfoca principalmente en garantizar la calidad, trazabilidad y el cumplimiento de todas las regulaciones de los productos que se establezcan y que también se comercialicen adecuadamente en cada país. Muy bien. Dicho esto, que esto es como las reglas del juego, me presento, mucho gusto. Yo soy Beliana Gabriela Parra Maldonado, soy nutrióloga, egresada de la Universidad de Anáhuac en México. He tenido experiencia trabajando en investigación en el Instituto Nacional de Nutrición Salvador Subirán en la Ciudad de México. Ya tengo 2 años de experiencia en consulta privada, atendiendo pacientes crónicos degenerativos. Cuento con un diplomado en coaching en salud. Además, actualmente estoy realizando un diplomado en suplementación y otro en inmunología y nutrición. Así que cuenten con el trabajo y la formación de profesionales en Plenia que están destinados a llevar la mejor información para ustedes. Vamos a hablar de la agenda porque esta llamada va a estar muy interesante para que tengamos idea qué vamos a ver hoy. Vamos a hablar del cuerpo femenino a lo largo de la vida, vamos a hablar de edad fértil, nutrición y ciclo hormonal, perimenopausia, cambios y estrategias nutricionales, menopausia, evidencia científica y nutracéuticos, alimentos funcionales que transforman el bienestar, actividad física, mindfulness y pues la sesión de conclusiones y preguntas. Así que vamos de una vez a por ello. Vamos a entender un poco más cómo funciona el cuerpo femenino. Sabemos que todo ser humano que nace y a lo largo de la infancia el cuerpo se va preparando para la pubertad. Tanto los hombres como las mujeres, desde muy temprana edad, aproximadamente entre los 10 a 14 años, empiezan a experimentar estos cambios físicos y hormonales que representan la adaptación del cuerpo a una nueva etapa. En el caso de las mujeres, pues la pubertad es el inicio de, por ejemplo, la primera menarca, el crecimiento de las glándulas mamarias, el ensanchamiento de las caderas, los diferentes cambios físicos que tenemos, ¿ok? Cuando hablamos de edad fértil, estamos hablando en la capacidad que tiene el cuerpo de cada mes producir un ovocito, producir de los ovarios en ovular y producir este ovocito que tiene la función de ser fecundado
y traer nueva vida a este mundo. Cuando el ovocito no es fecundado, ahí tenemos el engrosamiento del endometrio y 28 días tenemos el sangrado menstrual. Entonces, esto representa la edad fértil, el tiempo en que una mujer a través de la formación de un periodo regular, a través de todos los procesos fisiológicos adecuados, es capaz de traer nueva vida a este mundo. Cuando hablamos de perimenopausia, estamos hablando, bueno, aquí los rangos de edad pueden cambiar mucho entre personas. Ya se ha visto que la perimenopausia se puede llegar a presentar mucho antes de los 45 años. Inclusive ya se ha visto que empiezan los cambios hormonales de la perimenopausia a partir de los 35 años. Entonces, por eso es muy importante entender e identificar cómo está funcionando el cuerpo de una mujer para que en ese caso se pueda prolongar la perimenopausia y que la menopausia entre lo más tarde posible, ¿ok? A diferencia de los hombres, que ellos tienen la capacidad de producir espermatozoides por muchísimos años, inclusive se ha visto hombres mayores de 60 años que tienen la capacidad de ser fértiles todavía y fecundar. En las mujeres nosotros tenemos una ventana, de por sí nosotras ya nacemos con el número de óvulos o de ovocitos, mejor dicho, que se van a liberar a lo largo de nuestra vida. Es casi, casi que nosotros tenemos calendarizado cuándo, cómo y por qué. Entonces, por eso es muy importante entender cómo va la edad fértil, ¿ok? Y cuando nosotros ya hablamos de una mujer mayor de 60 años, hablamos de la posmenopausia, ¿ok? ¿Qué son las hormonas? Pues básicamente las hormonas no es un solo tipo. Las hormonas las tenemos en diferentes nombres, con diferentes funciones, con diferentes adaptaciones y en este caso las hormonas actúan como mensajeros que regulan. Ellas se encargan de regular nuestro cuerpo, que es tanto el metabolismo como el humor, como el sueño, el peso, la densidad ósea. Entonces, aquí es entender, y por eso luego es un poco complejo el decir vamos a regular tus hormonas. Es un término que se escucha mucho en redes sociales, que es, bueno, ¿cómo regular tus hormonas? De una u otra forma, tu cuerpo, sus hormonas están para funcionar. El hecho está que cuando hablamos en términos generales de regular las hormonas, puede ser un poco ambivalente porque va a depender muchísimo de, por ejemplo, que una mujer que tiene síndrome de ovario poliquístico, una mujer que tiene hiperandrogenismo, una persona que tiene alteraciones en el ciclo menstrual, ahí sí estamos hablando que hay condiciones hormonales que se pueden mejorar y tiene que ir justo de la mano con el acompañamiento de los especialistas en hormonas, que son los endocrinólogos o en este caso algunos médicos especialistas en ginecología que también trabajan la parte hormonal. Ahorita en nutrición también se está hablando muchísimo de cómo podemos especializar la nutrición en el tema hormonal y justamente el enfoque de esta llamada es cómo podemos entender el cuidado de las hormonas, o mejor dicho, más que tú cuides a las hormonas, porque no, yo escucho la palabra cuidar a las hormonas y me imagino a un pastorcito cuidando a sus ovejas. No es así. Es simplemente es como con tu estilo de vida, con tu alimentación, con tus estrategias funcionales, tu cuerpo se regula, mantenemos un sueño de calidad, mantenemos un nivel de estrés bajo, lo que permite mantener un peso adecuado, lo que permite mantener un metabolismo funcional. ¿Sí? ¿Me expliqué por ahí? Muy bien, entonces por eso hablamos de que para entender lo que representa el cuidado de las hormonas, tenemos que hablar mucho de cómo entra el acompañamiento fisiológico. ¿Ok? La nutrición siempre va a ser una estrategia y por eso hablamos muchísimo de personalizar la alimentación en base a las necesidades de cada persona. No es lo mismo el requerimiento de una joven de 20 años que está haciendo actividad física, por ejemplo, hace tenis, hace danzas o va a la universidad,
al de una mujer que tiene 40 años o al de una joven que está buscando embarazarse, ¿sí? Son requerimientos diferentes y por eso entra muchísimo que la recomendación sea algo individualizado. Siempre es buscar con la evidencia científica que cuando llevamos un estilo de vida adecuado podemos reducir el riesgo cardiovascular que en las mujeres es uno de los principales factores para las alteraciones de la salud, del bienestar. Entonces, por eso todo tiene que ir de la mano y entender que el cuerpo va cambiando y por eso es muy importante ajustarlo. Ahora, vamos a mencionar como que las hormonas más importantes que se pueden mantener a lo largo de esta edad fértil, que tenemos a los estrógenos, a la progesterona, tenemos a la insulina y el famosísimo cortisol, ¿ok? ¿Quién de aquí ha escuchado que el cortisol está elevado, que el cortisol trae estrés? ¿Quién de aquí ha visto en redes sociales como que baja el cortisol? Es que el cortisol está muy alto. Bueno. Aquí vamos a hablar un poco más de qué realmente representa ese famoso cortisol, ¿ok? Cuando nosotros hablamos de hormonas, tenemos que entender que ellas son las que marcan el ritmo del ciclo en el caso de las mujeres. Los estrógenos regulan densidad ósea, el metabolismo de las grasas y dan esta protección cardiovascular que entra en la fase folicular, es decir, a lo que termina el periodo empiezan a subir los niveles de estrógeno hasta la ovulación, hasta que el ovario libera el ovocito y luego entra la progesterona a tomar la batuta los próximos 15 días, que es cuando se conoce la fase lútea, ¿ok? ¿Qué sucede mucho con la fase lútea? Y aquí más de una mujer me podrá confirmar. No sé si les ha pasado o, por ejemplo, recuerdan o saben que una semana antes de que venga su periodo, ustedes tienen, pero el apetito voraz. Ustedes, yo y todas. Se nos antojan helados, chocolates, que si el postre, que si la botanita. ¿Por qué? Porque la progesterona, al estar elevada, le está diciendo al cuerpo, dame más energía porque de una u otra forma estoy tratando de formar un nido, ¿sí? Porque estoy tratando de formar un nido en el útero por si hay alguna fecundación. Pero en ese caso, cuando no hay fecundación, pues de una u otra forma hace que este apetito aumente. ¿Qué es muy importante aquí? Y este es el truco para todas. Tratar que durante la fase lútea, que serían esos 15 días previo a que llegue el periodo, bueno, esa semana previa a que llegue el periodo, tratar sobre todo de cuidar lo que estás comiendo, no restringirte, o sea, no dejar de comer, sino decir, ¿a qué le estás dando prioridad? ¿Qué alimentos son los que están siendo parte? Porque sí, hay mucho más antojo de carbohidratos, de hidratos de carbono, pero no necesitas eliminarlos, ¿ok? Si escuchan a alguien gritando por ahí, es mi hermanito, anda viendo la final del clásico de béisbol, Venezuela versus Estados Unidos, entonces bueno, por ahí va a pegar gritos. Muy bien. Por eso es muy importante consumir adecuadamente el aporte de alimentos. Ahora, cuando nosotros hablamos de la insulina, se ha visto mucho que por este consumo excesivo de carbohidratos pueden haber alteraciones en la sensibilidad de la insulina. Si mal no recuerdan o si no llegaron a verla, tuvimos una sesión de consejo médico justamente hablando de la resistencia a la insulina. Esta clase ya está en el canal de YouTube de Plenia para que la veas, para que entiendas muchísimo más qué es la resistencia a la insulina, qué factor cumple la insulina en nuestro metabolismo y tú puedes decir, ok, bueno, ajá, resistencia a la insulina, pero ¿qué es? Acuérdate que en estas sesiones estamos hablando de bienestar y mientras más tú aprendas de estos temas, mejor te vas a sentir contigo mismo a la hora de tomar decisiones sobre tu alimentación, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede mucho? Que puede haber un poco más de resistencia a la insulina durante la fase lútea tardía, es decir, unos 3 días antes de que ya llegue el periodo. Por eso hay mucho más antojo de carbohidratos y sobre todo de carbohidratos simples, ¿ok? Quédense con esta idea. Y ahora, cuando hablamos del cortisol, sabemos que el cortisol es la hormona del estrés. Cuando alguien necesita pegar una carrera porque lo está dejando el metro, lo está dejando el autobús, o tiene que rescatar al niño que se cayó, o tiene que reaccionar de emergencia, la que va
a proponer este cambio es el cortisol. Es una hormona que está hecha para que nosotros reaccionemos, ¿ok? ¿Qué sucede? Que cuando el cortisol se mantiene constantemente elevado, hablamos del estrés crónico. ¿Por qué? Porque esto no permite que el cuerpo se relaje, descanse y que de una u otra forma el marcaje de las hormonas vaya de la mano, porque cuando el cortisol baja, sube la melatonina, que es la hormona del descanso. Cuando baja la melatonina, sube el cortisol, que es la hormona que te pone en acción, ¿ok? Entonces, por eso es muy importante entender que hay situaciones donde si tú dices, me la paso siempre estresada, no sé ni por qué me estreso, me la paso siempre con muy mal humor, pudieses medirte el cortisol en sangre a ver qué está pasando por ahí. ¿Sí? Porque a veces puede ser que los valores de cortisol estén un poco elevados. Y cuando el cortisol está elevado, pues se acumula grasa abdominal y disminuye la progesterona. ¿Ok? Ahora, si nosotros hablamos de cuáles son las estrategias nutricionales para mantener durante la edad fértil, esos tips de qué alimentos consumir o qué ingredientes importantes podemos incluir, vamos con los siguientes. En la fase menstrual, por supuesto, como hay un sangrado, es muy importante el aporte de hierro. ¿Hierro de dónde lo obtenemos? Desde vegetales de hoja verde, desde leguminosas, desde carnes rojas, pescados, pollo, omega 3 que lo podemos obtener en pescado, semillas de chía. Magnesio, que aquí pausa publicitaria, el café de Colombia tiene una excelente cantidad de magnesio, entonces aquí entra también un buen aporte de magnesio, que básicamente lo que van a ayudar es a reducir la inflamación, ¿ok? La fase folicular tenemos que es importante aumentar la proteína, es decir, comer suficiente cantidad de proteína en cada tiempo de comida es importantísimo, ¿ok? ¿Para qué? Para ganar masa muscular. En nosotras las mujeres es vital mantener la masa muscular. ¿Por qué? Porque nosotras tenemos mayor riesgo a presentar osteoporosis que los hombres como adultos mayores. Entonces, para evitar cualquier riesgo en tu yo de 70, 60, 80 años, necesitamos mantener una buena masa muscular. Eso básicamente es el seguro de la vida, ¿ok? En la fase ovulatoria, que es del día 14 al día 17 de tu ciclo, se recomienda muchísimo aumentar el consumo de fibra. ¿Por qué? Porque la fibra justamente se encarga de eliminar ese exceso de hormona que queda por el cuerpo. ¿Ok? Entonces, por eso es importantísimo el aporte de fibra. ¿Qué otro producto tiene excelente cantidad de fibra que puede ayudarnos? El TDTX. Entonces, por eso se ha visto que el kit del TDTX ayuda también a mantener un ciclo menstrual regular. ¿Ok? Y en la fase lútea, aumentar magnesio, alimentos ricos en calcio, alimentos ricos en triptófano. ¿Por qué el triptófano? Porque el triptófano es un aminoácido que es precursor de la serotonina. ¿Qué es la serotonina? La hormona que te hace sentir maravillosamente, la hormona que te hace sentir bien, que te da tranquilidad. ¿Qué es algo interesante del triptófano? Que el triptófano lo podemos adquirir a través de alimentos como las nueces o el plátano, pero que también la microbiota intestinal juega un rol muy importante. Entonces, Sí. ¿cómo podemos aumentar el triptófano? Que, ojo, este tip también va para los hombres. El triptófano lo necesitamos tanto hombres como mujeres. Para mantener unas buenas concentraciones de triptófano, mantener una En alimentación caso de tener, balanceada e incluir también fuentes de probióticos, ¿ok? Entonces, por ahí va la recomendación. Para controlar los antojos y el dulce, esto también es importantísimo. Por eso, por ejemplo, tenemos opciones en Plenia de suplementos que dan este saborcito dulce que puedes tomar como una bebida que no aporta carbohidratos y te da ese gustito, por decirlo así. Cuando nosotros hablamos de los requerimientos nutricionales, hay 6 que podemos mencionar: hierro, ácido fólico, calcio, omega 3, vitamina D y magnesio. Si me voy para entender de dónde vienen, por ejemplo, hierro, ya sabemos que lo podemos conseguir tanto en carnes como en leguminosas. Consejo:
Si tú te haces un estudio y ves que te sale la hemoglobina muy bajita, la ferritina está muy bajita, necesitas aumentar el consumo de hierro. Aquí es importante incluir frijoles, lentejas, garbanzo, carnes rojas y el truco está que cuando tú comas este tipo de alimentos que son fuentes de hierro, le coloques un limón encima. ¿Por qué el limón? Porque el limón es una fuente de vitamina C y esa vitamina C lo que va a hacer es aumentar la absorción del hierro. Entonces, hierro con vitamina C aumentas. Entonces, eso ayuda muchísimo para las personas que tienden a tener la hemoglobina bajita. El ácido fólico. Esto es importantísimo para todas las personas, tanto hombres como mujeres, necesitan mantener unas buenas concentraciones de ácido fólico en edad fértil, inclusive para toda la etapa de vida, porque el ácido fólico es indispensable para la formación del tubo neural de ese bebé que va a venir. Por eso se recomienda o los médicos mandaban la suplementación con ácido fólico. Inclusive, si aquí hay parejas jóvenes, si usted tiene a su hijo que ya se acaba de casar, que están planificando una familia, el consejo es comer bien, hacer actividad física y antes de tener el bebé o planificar el bebé, inclusive la suplementación con ácido fólico, ¿ok? Aquí están las fuentes que tenemos de espinaca, frijoles, brócoli e hígado para mantener unas buenas concentraciones de ácido fólico. Lácteos para el calcio, las sardinas también aportan calcio, tofu, almendras, el pescado también nos aporta cierto calcio, el pollo, el huesito de la carne, porque también ahí vienen buenas concentraciones de calcio. Entonces, también. El calcio es indispensable para la salud ósea y lo puedes obtener con una alimentación balanceada. Omega 3, ya sabemos que es de los ácidos grasos antiinflamatorios que mejor funcionan en nuestro cuerpo y lo puedes incluir desde pescados grasos como el salmón, como el atún y también lo puedes incluir de semillas como la linaza, la chía y los nueces. Entonces aquí hay información para cada presupuesto. A mí me encantaría que todos pudiésemos comer salmón diario, pero bueno, podemos también preparar tortillitas con semillas de chía. Yo, por ejemplo, saben que yo soy venezolana y yo no vivo sin la arepa. Yo a mis arepitas le coloco semillas de chía hidratadas. Entonces, hidrato la semilla de chía y encima de eso coloco la masa para formar un alimento con mayor aporte nutricional, ¿ok? Entonces, inclusive, em, personas me han comentado que le colocan semillas de chía a su té DTX. Ponte tú, no a todo el té, pero media jarrita le ponen un poquito de semillas de chía y ahí también tienen un efecto extra. Entonces, eso está excelente. Vitamina D. Por eso necesitamos tomar sol, sobre todo si tú eres de las personas que le cuesta salir a caminar al aire libre, que pasa todo el día sentada en una oficina, que no tiene mucha exposición al sol, te puedes medir cómo están tus valores de vitamina D, porque luego es muy común que hayan deficiencias de vitamina D, ¿ok? Entonces ahí luego es importante mantener sobre todo una buena exposición al sol. Ojo, no es que te vas a poner todos los días así a pleno mediodía. Pero la vitamina D es una vitamina que es inmunomoduladora. ¿Eso qué quiere decir? Ayuda a mantener tu sistema inmunológico bien, ¿ok? Entonces, por eso es muy importante prevenir la deficiencia de vitamina D, que esto le pasa muchísimo, sobre todo imagínense a las personas que viven en las cuatro estaciones, que llegan a pasar casi que 4 meses encerrados porque afuera hace -3 grados o está nevando todo el día. Entonces, por eso es importante. Y el magnesio, porque el magnesio también reduce los síndromes premenstruales, mejora la sensibilidad a la insulina, que lo podemos obtener desde el cacao, semillas de calabaza, espinacas, inclusive. Si a ti se te antoja muchísimo el comer chocolate antes de tu periodo es porque tu cuerpo te está pidiendo magnesio. ¿Sí? ¿Qué te recomiendo yo? Elige cacao y sobre todo chocolate oscuro sin azúcar. Eso te va a dar una excelente fuente de magnesio para que funcione adecuadamente. Ok, ¿cómo vamos? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Vamos bien? ¿Sí? Muy bien, ok, perfecto. Esto va a ser un poquito más
más cargadita de información, pero yo sé que pueden. Aquí todos somos completamente inteligentes y cualquier cosa, si te me estás durmiendo, un café Fungi, vámonos. Muy bien. Ahora, ¿qué ocurre en tu cuerpo después, o bueno, en esta perimenopausia, en estos cambios hormonales que tú dices, no, hombre, ya mi cuerpo no es el mismo a cuando tenía 25, ya no es el mismo a cuando tenía 30? ¿Qué está pasando? Pues básicamente la producción hormonal va cambiando. ¿Qué estamos viendo? Que, por ejemplo, el estrógeno, que es esta hormona que tenemos por acá, que es la que les comenté anteriormente, que va marcando el ritmo del ciclo, empieza a reducir sus concentraciones. Por eso es que de repente te sientes que todo te da calor, que te levantas en la noche y tú dices, Dios mío, ¿dónde estoy? No estoy en la playa porque estoy sudando, ¿sí? El insomnio, porque básicamente es el cuerpo viendo el cambio en la producción hormonal en este caso, ¿ok? Hay otras hormonas que también podemos ver que empiezan a cambiar en el aumento, que son la FSH y la LH, que estas se producen a nivel del hipotálamo, ¿sí? Es decir, aquí, por esta zona, a nivel del sistema nervioso central. Trabajan más y por eso hay fatiga y cambios de humor. Disminuye la progesterona y por eso empiezas a notar que ya tu ciclo no te viene cada 28 días, sino que viene tal vez cada 21, cada 35 o cada 40, ¿ok? Aumenta el cortisol, por eso notas esta acumulación de grasa, sobre todo a nivel abdominal, ¿sí? Empieza a reducirse la masa muscular. Entonces, si tenemos menor masa muscular, ¿qué le estamos dando espacio? A que haya mayor porcentaje de grasa corporal. Por eso es importantísimo, a partir de cualquier edad, sí o sí, el entrenamiento de pesas, el entrenamiento de fuerza. No es que yo salgo a caminar todas las mañanas. Ok, perfecto, me encanta que salgas a caminar, pero necesitas al menos hacer 3 días de fuerza, porque eso va a permitir que el músculo se mantenga, porque algo que no se trabaja se atrofia, y eso aplica para nuestro cuerpo. Si no trabajamos músculo, se atrofia. Y sobre todo, por eso buscamos la libertad de ser esa abuela que no necesita su cuidador, que si por supuesto los hijos quisieron ponerle un enfermero todo guapo, todo elegante para que aunque sea la abuelita le diga, ay, mijito, páseme el café, perfecto. Pero que no sea por la necesidad de que la señora no se puede parar de la cama, ¿sí? Entonces, por eso tú que estás hoy aquí escuchando esta llamada, mi invitación es que sí o sí, entrenamientos de fuerza para aumentar masa muscular, ¿ok? Y por ende, prevenir la caída de la densidad ósea. Igualmente, estudios de chequeo. Si no te has hecho una densitometría ósea y tienes más de 45 años, adelante, es momento de hacérsela para medir cómo están los huesos. Siempre es importante hacer todos tus chequeos médicos para asegurarte de que tu cuerpo esté bien, ¿ok? Y estrategias nutricionales. Sí o sí hay que aumentar proteína, fuentes de calcio y vitamina D, fitoestrógenos. Hay muchas mujeres que durante la perimenopausia empiezan a tomar isoflavonas. Estas son indicadas luego por los médicos y ayudan muchísimo a reducir pues estos síntomas de los bochornos. La linaza, que ajá, ¿dónde tenemos linaza? Tenemos linaza en el TDTX, que también ayuda muchísimo a pues un mayor aporte de fibra y esto también permite que el cuerpo se mantenga regulado. Fibra prebiótica. ¿Qué es la fibra prebiótica? Cereales integrales, vegetales, fruta con cáscara, es decir, esa fibra que tu cuerpo no absorbe, pero tu cuerpo sí la utiliza para alimentar las bacterias de tu microbiota. Recordemos que la microbiota no es solamente bacterias y ya. Tú tienes, es como si tuvieses un jardín que tú tienes que regar para que crezca adecuadamente. Por eso es importantísimo el consumo de fibra. Reducir azúcares simples, y esta es recomendación para todos, sobre todo evitar el consumo de alimentos ultraprocesados. ¿Para qué? Para que la resistencia a la insulina no se vea aumentada y no haya este efecto en nuestro cuerpo negativo, ¿ok? El consumo de alimentos ricos en omega 3, EPA y DHA.
es excelente para reducir la inflamación, mejorar el humor y proteger el corazón, ¿ok? Ahora. Vamos a lo que representa la evidencia en la menopausia. Ya hablamos de edad fértil, ya hablamos de perimenopausia, vamos ahora con menopausia. En promedio, las mujeres tienen la menopausia a los 51 años. Antes, puede ser antes, puede ser después, dependiendo. Si luego hay aquí alguna mujer que ya pasó por esta etapa, puede luego decir, ah, bueno, no, a mí me pasó a los 48, no, a mí me pasó hasta los 55. En promedio estos son los años. Mi mamita, les puedo comentar que mi mamita la tuvo a los 41. Fue una menopausia muy temprana. Entonces también es muy importante entender qué sucede todo esto y cómo podemos abordarlo adecuadamente, ¿ok? Em, ¿Qué necesitamos entender? Que la menopausia trae síntomas y casi el 80% de las mujeres presentan síntomas. Todas vamos para eso. Entonces espero que poco a poco podamos ir evitando o mejorando esta sintomatología y que sobre todo este mayor riesgo cardiovascular que representa el ser una mujer ya en la menopausia se pueda contrarrestar, ¿ok? Por eso se trabajan con nutracéuticos como las isoflavonas, el magnesio, los alimentos ricos en fibra, los probióticos, específicamente los lactobacilos que en este caso si estás consumiendo el envío es una excelente opción porque el envío tiene principalmente lactobacilos. Calcio con vitamina D, omega 3 y DHA, ¿sí? Con EPA y DHA. Entonces, esto básicamente nos está hablando de las estrategias para mantener una salud digestiva, para mantener el cuerpo sin tanta sintomatología, para mejorar la calidad del sueño, reducir la ansiedad y evitar los bochornos. Calcio y vitamina D3 para reducir fracturas en la osteoporosis y sobre todo mantenerlo adecuadamente. Lo puedes llevar tanto con tu alimentación o con otros esquemas, ¿ok? Ahora, actividad física. Y aquí les pregunto, ¿cuántas de las personas que están acá realizan actividad de fuerza, tanto hombres como mujeres? Cuéntenme en el chat. ¿Cuántas personas hacen ejercicios de fuerza? A ver. Muy bien, dice Lina yo, Liliana dice que ella también. Muy bien, Erika también. Erika, perfecto, ya la he visto haciendo CrossFit espectacular. Erika también, Erika Gómez, perfecto. Muy bien, muchachas. Entonces, ¿ustedes ya están? Cristian dice que aún no. Bueno, Cristian, aquí estamos hablando en las estrategias que sí, pero ya lo vas a hacer. Muy bien, perfectísimo. Agüeda dice que todavía no. Muy bien. Todavía no, pero sé que vas poco a poco a buscar las estrategias. Por lo menos que tú digas, bueno, de mi semana, ¿cuántos días sé que puedo entrenar ejercicios de fuerza? 2 días a la semana. Va, funciona. Y luego lo llevas por lo menos a 3 días a la semana. No es lo mismo decir, bueno, voy a hacer gimnasio todos los días y luego lo hice una semana y ya más nunca, a decir, bueno, de mi semana, ¿cuántos días para mí sí es sostenible? Luego hay personas que hacen CrossFit, luego hay personas que hacen entrenamiento funcional. Lo que yo más recomiendo es este tipo de entrenamiento funcional. Ojo, si nunca has hecho ejercicios de fuerza antes y vas a un gimnasio y no sabes cómo guiarte, siempre es importante como que buscar el acompañamiento de alguien que te explique, mira, una sentadilla se hace así, levantar las pesas se hacen así, para que en ese caso lo puedas manejar, ¿ok? Dice Eugenia que también, Gladys también, Yamile, perfecto, me parece excelente. Y de los caballeros, ¿cuántos están realizando actividad física? Ah, recuerden que esta es información para todos también, ¿ok? ¿Por qué es importante la actividad física? Porque reduce el riesgo cardiovascular en un 80%. Y esto es un ejercicio, un estudio que se publicó en la revista Lancet en el 2019. Entonces, cuando hablamos de entrenamientos de fuerza, hablamos de mayor capacidad cardiovascular, mayor fuerza y mayor flexibilidad. ¿Ok? Entonces, por eso es importantísimo. Es la prioridad número uno para las mujeres de más de 30 años. ¿Por qué? Porque cuidamos masa muscular, cuidamos la densidad ósea, mantenemos un metabolismo basal y una sensibilidad a la insulina adecuada. ¿Qué pasa mucho con las mujeres? Y aquí ya estoy hablando en otro tema.
No sé si a ustedes les pasó que ustedes en algún momento se pusieron a hacer dieta y esto se hablaba muchísimo hace como unos 10 15 años de que la mejor dieta era no comer. Casi que solamente come lechuga y pollo, solamente come 2 veces al día y hace ayuno intermitente. Y sí, toda esta información bombardeaba y directamente caía hacia las mujeres. Me ha pasado mucho en la consulta que he visto a mujeres mayores de 40 años que tienen mucho miedo a comer porque crecieron con este esquema de tienes que comer menos. ¿Qué sucede cuando nosotros comemos menos de lo que nuestro cuerpo necesita? Pues el cuerpo empieza a reservar. Porque dice, bueno, si esta persona, si esta señora no me está alimentando, pues yo voy a agarrar y me voy a meter los nutrientes debajo de la axila porque yo sé que en algún momento lo voy a necesitar. Entonces, por eso es importantísimo evitar lo que es los ayunos sin estructura, comer muy poquito siempre, pensar que todo lo que comes te va a caer pesado, te va a engordar o todo este tema, porque lo que estás haciendo es saboteando tu metabolismo. Y luego te dices, no, es que yo tengo el metabolismo lento y me cuesta bajar de peso. Claro, porque si tú de repente comes muy poquito, muy poquito, muy poquito y de repente un día tu cuerpo dijo, aliméntame y comiste de todo, pues va a decir, ah, bueno, ahorita que me alimentaste, yo lo voy a reservar porque yo estoy viviendo en supervivencia y yo no sé si mañana voy a comer bien como estoy comiendo o voy a comer menos. Entonces, por eso es muy importante mantener una alimentación balanceada para que el metabolismo se mantenga adecuado, ¿ok? Y sobre todo que en el entrenamiento también reduce el riesgo a fracturas, ¿ok? Fíjense que las recomendaciones son mínimo 150 minutos a la semana, es decir, 3 días. 3 días donde tú hagas entrenamientos de unos 60, 45, de unos, sí, 45, 60 minutos, ya con eso basta. Hay otras modalidades que es el cardio hit, que son intervalos de alta intensidad que ayudan muchísimo a las personas que tienen diabetes, prediabetes, a mejorar la resistencia a la insulina. ¿Cómo pueden ver? Si estás en casa y, por ejemplo, un día quieres probar una rutina de cardio hit, que, ojo, son intensas, pero yo sé que puedes, las puedes buscar en YouTube. Rutina cardio hit. Reduce bochornos, eleva lo que sería o sea, mantiene la protección cognitiva y cerebral. Y por ejemplo, si no te gustan los entrenamientos tan intensos y quieres hacer actividades como yoga, pilates, estiramientos, pues básicamente lo que estás haciendo es reducir el cortisol porque tú le estás diciendo a tu cuerpo respira y estira que todo va a estar bien, te ayuda a mejorar el dolor lumbar, te va a ayudar a reducir la ansiedad y la depresión y mejorar tu calidad de vida. O sea, aquí lo importante es que tú puedas determinar cuál es el entrenamiento que más te gusta y cómo lo puedes aplicar. Porque sí, la alimentación es una base, pero el movimiento es otra, porque nosotros somos energía. Y no lo estoy diciendo en el tema espiritual y todo lo demás. Yo lo estoy diciendo en que tú gastas energía, consumes energía, y si tú consumes mucho menos energía de la que gastas, pues ahí el cuerpo tampoco te va a ayudar. Pero por ende es cómo estás enfocando tu manejo de la energía para que sea adecuado para ti, ¿ok? Ahora, por eso hablamos de el mindfulness. ¿Por qué? Porque es una manera de canalizar la energía adecuadamente y así tú puedes decir de que, bueno, ya salí a correr y me drené el estrés que te cargaba, la ansiedad que cargaba. Bueno, ¿qué representa el mindfulness? Mindfulness significa es estar consciente y presente. Es un término que podemos llevarlo por ahí que básicamente nos habla de entender nuestras emociones, de hacer actividades como meditar, como rezar, como estar en silencio, porque esto permite bajar los niveles de estrés. Y aquí la evidencia científica nos habla que la meditación en las personas, en las mujeres menopáusicas, ayuda a reducir los bochornos, que también cuando nosotros trabajamos estrategias de mindfulness, mejoramos el eje intestino-cerebro y las hormonas. Y fíjense, eje intestino, cerebro y hormonas. Uno dirá, ajá, ¿y qué eso? ¿Cómo están relacionados? Pues eso tiene todo que ver,
porque nosotros somos una conexión de nuestro cuerpo con todo y lo has notado, tal vez en algún momento te enojaste y donde lo primero que sentiste fue ese retorcijón en el estómago. Entonces, imagínate cómo las emociones, cuando no se gestionan adecuadamente, te puede traer estas alteraciones a nivel físico. Y aquí más de una persona puede confirmar que aquella emoción que no se trabaja, que no se habla, que no se expresa, de una u otra forma va a buscar la manera de decir, aquí estoy yo, atiéndeme. Entonces, por eso es importantísimo trabajar estas estrategias, ya sea escribir, la respiración, analizar cómo estás, cómo desperté hoy, qué pensamientos tengo, alimentarte conscientemente, no pensar en que, bueno, estoy comiendo esto porque tengo que bajar de peso, o no castigarte con la comida, no comer con apuros, sino aquí presente, tranquilo, en paz, con calma. Hablamos también de la higiene de sueño. Y aquí recomendación, trata de dejar las pantallas por lo menos una hora antes de dormir, porque me imagino que también como a mí, porque a mí también me pasa, ahí se dan cuenta que son las 11 12 de la noche y andan viendo TikToks o andan viendo en redes sociales. Entonces por ahí es muy importante el cuidado de la higiene de sueño. Y esto aplica para todos, hombres, mujeres, niños, adolescentes, adultos mayores. La higiene de sueño es necesaria. ¿Para qué? Para que sobre todo la grelina, que es la hormona que le dice a tu cuerpo, mira, tengo hambre, dame alimento, esté controlada, y la leptina, que es la hormona que dice, yo estoy lleno, ya yo estoy bien, ya yo no quiero comer, se mantenga bien. Entonces, aquí tenemos que buscar el balance entre estas dos hormonas, grelina y leptina, ¿ok? Ahora, ¿cuáles son los alimentos funcionales que puedes seguir incluyendo? Linaza, soya, la cúrcuma con la pimienta negra, brócoli o crucíferas, el kefir o el yogur natural, el cacao puro, las nueces y los frutos rojos, arándanos, fresas, frambuesas, porque todos ellos van a tener funciones fantásticas. Por lo menos la cúrcuma y la pimienta negra ayudan muchísimo a reducir el dolor menstrual y son neuroprotectores. La linaza regula el ciclo hormonal, reduce los bochornos y el colesterol. La soya fermentada se utiliza mucho para el cuidado óseo, cardiovascular y síntomas menopáusicos, ¿ok? Brócoli elimina el exceso de estrógenos, protege contra el cáncer hormonal. Kefir nos ayuda a regular el estroboloma. ¿Qué es el estroboloma? Pues todo lo que representa la microbiota intestinal, las bacterias de tu cuerpo. Mejora la absorción de calcio y nos ayuda a controlar la inflamación. El cacao mejora el humor. Ya recuerden que hablamos de la serotonina, que es el precursor el triptófano, perdón, que es el precursor de la serotonina. Reduce los síndromes premenstruales, que es ese señal que te da el cuerpo de, yo creo que ya va a llegar el periodo y ya tú lo estás notando. Entonces, hay mujeres que lo notan mucho más y por eso el cacao más, un cacao oscuro, es decir, un chocolate más del 85% nos ayuda bastante. Nueces para mejorar la salud desde el cerebro, corazón, reducir la inflamación y los arándanos como también coadyuvantes anti-envejecimiento. ¿Ok? Entonces, fíjate, son alimentos que puedes incluir diariamente y que, por ejemplo, y este lo tenemos en un producto que estás incluyendo en tu reto DTX. Entonces, vamos a hablar mucho más de cómo estos ingredientes van a complementar tu bienestar completo, ¿ok? Vamos a la siguiente. Por eso hablamos del TDTX, que el TDTX justamente fíjate qué alimentos combina o qué ingredientes combina. Linaza, fibrenulina, cúrcuma, tiene flor de Jamaica, que también es un antioxidante, extracto de papaya, que ayuda también como un prebiótico, té de limón, que es un antioxidante igualmente, manzanilla es un antiinflamatorio, hojas de malva y hojas de malvavisco, que tienen un efecto un poco diurético digestivo leve, ¿ok? Entonces, cuando nosotros combinamos estos ingredientes, vamos a promover la eliminación de toxinas en el cuerpo. ¿Por qué? Porque si ya vimos que la linaza y la fibra ayuda a reducir
ese exceso de hormonas que está circulando por el cuerpo, ahí hablamos de la eliminación, de esas cosas que ya tu organismo utilizó y que tiene que desechar, ¿ok? Hablamos de mejorar el sistema, el funcionamiento del sistema digestivo, promover la pérdida de peso y ayudar a mejorar los problemas de estreñimiento. ¿Por qué? Porque cuando una mujer sobre todo tiene estreñimiento, estamos hablando que también las hormonas están quedando ahí estancadas. Y no sé si les ha pasado, y aquí yo les voy con una pregunta, aquí muy personal entre nosotros. No sé si les ha pasado que de repente las mujeres cuando tienen el periodo se dan cuenta que van con mucha más facilidad al baño que antes. Eso básicamente es por la acción de las hormonas, ¿sí? Por eso hablamos de que justo como las hormonas están más bajitas, por todo el ciclo menstrual, pues mejora la función gastrointestinal. Y muchas mujeres pueden notar que en los primeros 10 días de su ciclo, pues les cuesta un poco más ir al baño. Esto también es por el tema hormonal. Entonces, por eso el TDTX entra como un coayudante en el bienestar hormonal. Y cuando hablamos del el Epure ya va hacia el enfoque de ayudar a mejorar el funcionamiento hepático, lo que va a ayudar sobre todo a mejorar la digestión, prevenir el estreñimiento, apoyar la función hepática y la desintoxicación del hígado. ¿Por qué? Porque en el hígado también se da el metabolismo de la glucosa, el metabolismo de los lípidos, también los desechos van directamente al hígado del cuerpo, mejorar el rendimiento y funcionamiento de los riñones y también tiene propiedades diuréticas y antioxidantes, ¿ok? Recordemos las dosis del TDTX, lo preparas en base al sobrecito y acompañas un vaso de TDTX o 8 onzas con el desayuno, 8 onzas con la comida y 4 onzas con la cena. Y el Epure lo puedes manejar como 2 cápsulas antes de desayunar junto con tu vasito de agua. Es decir, siempre con agua te tomas 2 cápsulas de Pure para potencializar este bienestar. Muy bien. Ahora, resumen. Proteína, necesitamos de 1,2 a 1,8 gramos. Perimenopausia 1,2 a 1,4. Menopausia 1,4 a 1,6. Es decir, sí o sí, proteína en cada tiempo de comida. Cuando hablamos de gramos de kilogramo de peso por día, hablamos de que, por ejemplo, si una persona pesa 60 kilogramos, multiplicamos su peso por 1,2 o 1,8. Por ejemplo, vamos a multiplicarlo por 1,8. Alguien que tenga por ahí su calculadora rápido para que podamos dimensionar más o menos cómo quedaría este aporte de proteína. Eso representaría cuánta cantidad de proteína tiene que comer una persona neta al día, ¿ok? En el plan de alimentación del reto de DTX, lo que más nos enfocamos es eso, que el aporte proteico sea alto, ¿ok? Calcio, ya saben, tanto de fuentes vegetales como fuentes como los lácteos lo pueden incluir, sobre todo leche descremada, leche deslactosada, alimentos fortificados por calcio, vitamina D, fuentes de hierro, omega 3 también es necesario, magnesio, ácido fólico, fitoestrógenos, la fibra que es importantísima y los prebióticos. Entonces, todos estos componentes nos van a ayudar a que el organismo funcione adecuadamente. Ahora, vamos a armar un plan de acción, porque todo esto tenemos que trabajarlo con estrategias. Por ejemplo, esta semana, ¿qué puedes hacer si tú consideras que estás teniendo alteraciones con tu ciclo menstrual? Que, muchas gracias, Juan. Una persona de 60 kilos hay que proporcionar 108 gramos de proteína. Súper, perfecto. Esto es ya neto. Esto no quiere decir que la persona tiene que comer 100 gramos de pollo y ya. No, no, no. Por lo menos cada 100 gramos de pollo o carne cocido aportan aproximadamente 21 gramos de proteína neto. Por ahí va el cambio, ¿sí? Entonces, eso sería más o menos el aporte proteico. Esto lo podemos hablar muchísimo más la próxima sesión, no se me preocupen, ¿ok? Ahora, esta semana, ¿qué puedes hacer? Ya sabes, agregar una cucharadita de linaza a tu desayuno, incluir fuentes de magnesio en tu día a día, poner la alarma para respirar si sientes que estás teniendo mucho estrés, meditar, rezar, escuchar música que te relaje, para que tú puedas bajar ese nivel de estrés, ¿ok?
Reducir las porciones de azúcar, sobre todo el azúcar de mesa o los productos endulzados. En un mes, ¿qué puedes hacer? Buscar incorporar 2 días a la semana de entrenamiento de fuerza, añadir probióticos de calidad, prueba también ciclar tu nutrición en base a tu ciclo. ¿Eso qué quiere decir? Que tus primeros 15 días del ciclo, comer full proteína. 15 días después, o sea, después de la ovulación, antes que llegue el periodo, aumentar un poquito más el consumo de carbohidratos, pero sin descuidar la proteína. Como que esto nos va a ayudar muchísimo para ver cómo tu cuerpo va cambiando, ¿sí? De semana a semana y que sientas que cuando venga tu periodo digas, oh, wow, no me sentí tan mal a diferencia del mes pasado. Yo yo intento ciclar mi alimentación en base a mi ciclo y he visto resultados, ¿ok? Siempre, por lo menos una vez al año, medirse los valores de vitamina D y hierro. Se lo puedes medir en sangre para ver cómo están los valores, para evitar anemias o deficiencias. Y sobre todo mantener a buen aporte proteico durante todo este año, mantener una rutina de sueño constante, practicar mindfulness, yoga, meditaciones, lo que tú quieras, abrazar un árbol, caminar descalzo, salir al sol, porque de verdad actualmente hay tantas personas tan desconectadas de lo que realmente es la vida que es preocupante. Entre las redes sociales y la inteligencia artificial, tenemos que estar muy pendientes de qué representa. Y sobre todo las mujeres mayores de 25 años, de 45, perdón, su chequeo hormonal y su densitometría ósea. ¿Ok? Ahora, en conclusión, recuerda que tu cuerpo no es un problema para resolver. No necesitas estar constantemente peleando por tener un peso perfecto, porque tienes que medir X cantidad, porque tienes que parecerte a lo que ves en redes sociales. No, tu cuerpo es único, es maravilloso y te ha permitido estar en donde estás ahorita, ¿ok? Entonces, por eso, importantísimo hacer las paces con la alimentación, hacer las paces con tu cuerpo y que más que una solución rápida y milagrosa, es constancia, conciencia y disciplina. Constancia, conciencia y disciplina para que puedas mantenerte bien en esta etapa y en todas las que están por venir. Muy bien. Ahora sí. Vamos a dar nuestra ronda de preguntas. Cualquier duda o pregunta es momento de que la hagas y con todo el gusto la resolvemos. Aquí Erika colocó de cuál de nuestros productos apoya en la anemia o la absorción de hierro. Pues básicamente uno específico como tal, aquí pensando para los ingredientes que necesitamos para potencializar o mejorar los valores de anemia. Así específico, no tenemos, pero podemos trabajar con estrategias como el EpiGen. Podemos trabajar con el café que aporta magnesio, aporta colágeno también. Podemos trabajar con el envío, porque también cuando hablamos de una salud digestiva adecuada, también estamos hablando de que las bacterias del intestino van a poder absorber muchísimo mejor la dosis de hierro, ¿ok? También estamos hablando de, por ejemplo, el EpiGen de Colombia, creo que tiene vitamina C, si mal no recuerdo, y la vitamina C, como vimos, ayuda a mejorar la absorción de hierro. Entonces, por ahí va la cosa. Más que solucionar la anemia, no, pero puede coayudar. ¿Cuáles pueden ser los coayudantes? EpiGen, envío y... Sí, EpiGen envío principalmente, porque el aporte de magnesio del cafecito es buena cantidad, pero no llega a ser como que la solución, ¿ok? Dice Juan, con gusto, Erika. ¿Podemos combinar nuestro envío en el reto de DTX? Sí, perfectamente. Yo lo recomiendo mucho, que tú puedas tomar el envío y también el DTX. ¿Por qué? Porque el DTX aporta fibra, el envío aporta probióticos. Entonces, complementamos. El Epiure en ayunas no produce gastritis, en sí no produce gastritis, solo que hay personas que presentan ya una gastritis de antes, ¿sí? O sea, una persona que ya ha sentido malestares gastrointestinales, que ya cuando pasa mucho tiempo sin comer le da gastritis, y no solamente va a ser el Epiure.
cualquier cápsula que se tome en ayunas le puede caer pesado. ¿Por qué? Porque el cuerpo no lo está tolerando tan bien. En ese caso, si tienen casos, valga la redundancia, de personas que estén presentando un poco de gastritis, lo recomendable es que se tomen el Epure después de comer. O sea, por ejemplo, ponte tú que se lo tomen antes del almuerzo, antes de la comida, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya el estómago ha traído alimentación, ha traído nutrientes y no le va a caer tan pesado. O en ese caso, tomárselo en la noche después de cenar, ¿sí? Para que en ese caso no haya molestias. No es que cause gastritis en sí, pero personas que ya presentan gastritis puede causarles un poco más de sensibilidad, ¿ok? ¿Alguna otra duda o pregunta? Voy a dejar de compartir. Si alguien tiene una duda específica y quiere levantar su manito y abrir su micrófono, también se puede hacer, ¿ok? Para que en ese caso lo podamos conversar con confianza. Dice Lina, muchas Beliana, gracias. Adelante, cuéntame. hola Beliana. Mira, habla con Hola, ¿cómo Liliana. estás? ¿Qué tal? Mira, lo que pasa es que tengo una inquietud basada porque estamos hablando de nutrición y todo esto. Ujú.